salud digestiva, siempre pensamos que es solo lo que comemos, ¿no? O sea, que la salud digestiva está si yo como bien y ya está, y no. Y la salud digestiva, bueno, la digestión está hecha para absorber nutrientes. Es decir, que lo que comamos lo digiramos y lo absorbamos. ¿Cuál sería un buen protocolo para ingerir alimentos de una forma que sea saludable a nuestro aparato digestivo? No comer rápidamente, sino que esa masticación que no sea rápida y luego asegurarnos de que tenemos suficiente ácido en el estómago, ¿vale? ¿Eso cómo lo hace? Marta Mármol es nutricionista clínica y farmacéutica especialista en salud intestinal y hoy te ayudará a entender y tratar problemas digestivos desde la raíz, más allá de dietas milagro y pérdida de peso. ¿Y qué provoca estreñimiento? Muchísimas cosas. No comer despacio, no hacer bien la digestión, que no haya movimiento en el intestino, ser sedentarios. ¿Qué protocolo recomienda para podernos ayudar a poder evacuar? Podemos ayudarnos, por ejemplo, de una cucharadita de... ¿Qué información nos pueden dar las heces sobre nuestra salud? Pues mucha. Como vemos es el punto final y además las ignoramos mucho. Si es un rojo más vivo nos habla de una sangre más en la parte final del intestino. Y si es unas heces más negras nos puede estar hablando de sangre que sea más en la parte alta. Por ejemplo, una úlcera estomacal. Cuando están amarillas, hay veces que hay un problema con la vesícula biliar o con el hígado. También podemos fijarnos en si las heces flotan o no. Normalmente cuando flotan y son pastosas, suele ser por un exceso de... ¿En qué momento hay que decir, oye, esto ya es preocupante? En el momento en el que ya la tendencia es muy... ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Hay un pequeño gesto que puedes hacer ahora mismo, justo antes de ver la entrevista, que ayuda a que este canal y este proyecto mejoren cada día. Un pequeño gesto que permite que consigamos más invitados, que mejoremos la producción y que podamos hacer que Tiene Sentido llegue a más y más personas como tú cada día. Ese sencillo gesto es suscribirte. Te prometo que si lo haces nos esforzaremos para que tu gesto sea recompensado con grandes conversaciones que te ayuden a encontrarle más sentido a tu vida, con nuevos sorteos y con más contenido y de mejor calidad. Mil gracias por apoyarnos, por suscribirte y por estar aquí. Marta, ¿qué nos duele cuando nos duele la barriga? Vale, cuando decimos que nos duele la barriga, estamos haciéndolo de una manera muy general, ¿no? Porque barriga al final pues habla de todo el sistema digestivo. Entonces, concretamente, dependiendo de lo que nos duela, nos puede dar idea o nos puede orientar acerca de lo que puede estar ocurriendo, ¿no? La barriga es todo el sistema digestivo, entonces si nos duele la parte más alta, podríamos pensar que es algo del estómago, suele cursar con algo de acidez, pues, o reflujo, o molesta nada más comer. Si en cambio ese dolor es un poquito más bajo, a lo mejor estamos ya hablando de intestino, y suele ser más como con cólicos, hinchazón, distensión abdominal, incluso alteración en las deposiciones, pues más estreñimiento o diarrea, ¿vale? Entonces, bueno, es importantísimo preguntar al paciente bien, que nos explique todos los síntomas, incluso ir repasando. Yo voy repasando siempre desde la parte alta de boca, que se nos olvida siempre, el sistema digestivo empieza por la boca, de boca hasta el final del intestino, hasta el ano, ir repasando diferentes síntomas pues para podernos orientar un poquito de qué es ese dolor de barriga. Claro, porque terminas de comer y dices, tengo dolor de barriga. Pero claro, ¿a qué le llamamos barriga, no? Porque Claro. normalmente es el estómago, el intestino. Pero tú me hablas desde la boca. ¿A qué le denominarías tú tener una buena salud digestiva? Claro, pues salud digestiva, siempre pensamos que es solo lo que comemos, ¿no? O sea, que la salud digestiva está si yo como bien y ya está, y no. Y la salud digestiva, bueno, la digestión está hecha para absorber nutrientes. Es decir, que lo que comamos lo digiramos y lo absorbamos. Entonces, en principio, eso sería tener una buena salud digestiva, y no tener sintomatología, ¿no? Que no nos duela la barriga, como decías tú ahora. Pero en realidad tener salud digestiva es, aparte de no tener estos síntomas, también está relacionada con problemas de piel, o sea, todo lo que nos ocurre en la piel, sistema inmune, incluso dolores, migrañas, neblina mental, energía, incluso estado de ánimo. No quiere decir que todo eso quiera decir que tengamos una mala salud digestiva, sino que no tener una buena salud digestiva puede ocasionarnos todo eso.
Entonces, tener una buena salud digestiva es, bueno, no tener ninguna sintomatología y luego no tener nada de todo lo que hemos mencionado. Enfermedades autoinmunes, que no las he dicho, pero por supuesto tenemos que pensar, cuando nos está ocurriendo todo eso, rápidamente pensar cómo está el intestino, ¿no? Cómo Mm. está nuestra salud digestiva, vamos a repasarla, porque muchas veces normalizamos muchas de las cosas que nos están ocurriendo y a lo mejor no le estamos dando importancia, porque a ti siempre te ha pasado eso. A mí me ha llegado gente a decir, que no duele la tripa después de comer. A que no. Entonces, claro, hemos normalizado muchos síntomas o muchas cosas que pensamos que son normales porque quizás nadie nos ha dicho lo que Ujú. es lo normal. Si siempre vives con ese síntoma, piensas que, bueno, pues no tiene por qué ser malo. ¿Y por qué crees que hay tanta gente con problemas digestivos? Es verdad que estamos en un momento en el que hay muchísima gente Ujú. con problemas digestivos y, bueno, yo creo que es una mezcla de varios factores. Pero seguramente gran parte es la forma de vida en la que estamos viviendo ahora, ¿no? Nuestros ritmos de vida, nuestro estilo de vida, el estrés, el tipo de alimentación que llevamos, incluso la exposición a tóxicos que tenemos. Pero yo creo que sobre todo ese estrés que nos hace descansar mal, comer rápido, comer cosas que a lo mejor no son tan saludables por falta de tiempo. O sea, yo creo que el detonante principal es el ritmo de vida y el estrés que tenemos. Pero eso se convierte en dolores y en inflamaciones concretas, es decir, el estrés se transforma finalmente en otra enfermedad. Claro, muchas veces porque lo somatizamos directamente, o sea, Ujú. porque ese estrés, hay gente que dice, no, yo cuando estoy muy nerviosa me duele la tripa, y eso es verdad, porque el sistema nervioso y el sistema digestivo está completamente conectado por el nervio vago, y entonces mucha gente somatiza de esa manera, ¿no? Rápidamente el estrés se eleva a la tripa, se eleva al estómago, eso puede ocurrir. Ujú. Pero luego además es que ese estrés, como está siempre activando el sistema simpático, que es el sistema nervioso de huida, em, no deja actuar bien, no deja hacer bien las funciones digestivas. Es decir, cuando estamos en momento huida, tu cuerpo siente que está ante un peligro, entonces necesita tirar para adelante, huir. O sea, toda la energía está puesta en salvarte de ese peligro. Y en cambio el sistema digestivo se activa y funciona bien cuando está el sistema parasimpático activado, que es el de relajación. Entonces, Ujú. claro, si comemos de manera estresada o estamos todo el rato con ese sistema nervioso simpático activado, no se va a generar bien ni los movimientos intestinales, ni se van a generar bien los ácidos digestivos, ni, bueno, pues toda esta cadena que se necesita hacer no va a ocurrir bien. Entonces, un día no pasa nada, pero cuando esto va ocurriendo poco a Ujú. poco, esa cascada va afectando en cómo son los movimientos, en cómo tenemos la cantidad de ácido en el estómago y la microbiota, que no hemos hablado de ella aún y vamos a hablar mucho, se ve afectada. Ya te digo, un día no, pero cuando lo vamos manteniendo en el tiempo, esa composición de la microbiota se va desequilibrando y va generando de nuevo en bucle que vaya funcionando mal o no bien ese sistema digestivo. ¿Cuáles serían los peores hábitos que dañan el sistema digestivo? Vale, hay muchos, pero yo creo que si tuviese que elegir Ujú. uno como los peores, lo que te estaba diciendo, ¿no? El comer rápido, el no comer tranquilo, incluso el comer con miedo, porque el comer con miedo por diferentes situaciones, tanto por gente que les sienta mal la comida y luego ya cogen miedo a ese alimento que les sentó mal o que sabe que les genera gases, o tanto la gente que tiene una mala relación con la comida, que come con miedo algunos alimentos porque le han dicho que son malos o le han puesto este valor moral que a veces ponemos a los alimentos. em, si comemos con miedo, ¿qué ocurre? Que el sistema simpático se activa, ¿no? Lo mismo que cuando comemos deprisa o rápido, estresados o preocupados por algo del trabajo, por mis hijos, lo que sea, estamos activando el sistema parasimpático. Entonces yo creo que es el peor hábito que tenemos y a lo mejor al que menos caso lo hacemos porque siempre pensamos en qué comer, qué no comer, ¿no? Y no es tanto qué como, no qué como, que evidentemente, por supuesto, tiene un papel fundamental y una alimentación a base de ultraprocesados pues no va a ser lo más saludable a nivel digestivo. Pero muchas veces nos centramos en eso y no le damos la importancia al cómo como, en qué contexto como, con quién como, y todo eso es muy importante y yo siempre hago mucho hincapié en eso porque creo que es lo más
fácil de modificar, no fácil porque no es sencillo, pero sí que tenemos bastante peso ahí y a veces nos centramos mucho en el qué comer, qué no comer, ¿no? Parece más que tengo una intolerancia a que el proceso de la ingesta del alimento. Total. ¿Cuál sería un buen protocolo para ingerir alimentos de una forma que sea saludable a nuestro aparato digestivo? Vale, pues volviendo de nuevo, pues pararnos, o sea, no comer rápidamente, sino parar un segundo. No hace falta que hagamos mucho trámite, sino dos respiraciones, 3 profundas para momento presente. Aquí entra en juego la fase cefálica, que es la fase del sistema digestivo Ujú. que empieza antes de ingerir alimentos. Está mediada por el sistema parasimpático, sistema nervioso, entonces es como el perro de Pavlov, que empieza ya a salivar cuando Ujú. sabe que va a comer. Entonces ese momento tenemos que activarlo y para eso tenemos que estar relajados, ¿no? Y activar el voy a comer. Empezamos a salivar, empiezan los movimientos intestinales, empezamos a generar jugos gástricos. Entonces esa parte es fundamental que la activemos. Después una buena masticación. Esto es hasta donde tenemos como en nuestra Ujú. mano todo el poder. Esa masticación que no sea rápida, que sea despacito, que traguemos tranquilamente, que incluso dejemos el tenedor entre comidas. Y luego asegurarnos ya, esto ya no entra en nuestra mano directamente, pero asegurarnos de que tenemos suficiente ácido en el estómago, ¿Y eso ¿vale? cómo lo ¿Eso cómo lo hacemos? sabemos? Bueno, existe alguna prueba, que es la prueba del Ujú. bicarbonato, que es tomarnos un poquito de bicarbonato y agua en ayunas y calcular el tiempo que tardamos en eructar, ya que el bicarbonato es una Ujú. base, el ácido clorhídrico del estómago es un ácido y juntos generan gas, generan CO2 que lo vamos a expulsar en forma de eructo. Pero bueno, esta prueba da muchos fallos porque mucha gente que tiene poco ácido tiene eructos constantemente, entonces no es súper fiable, es una prueba un Si poquito la cutre. hacemos, si la hacemos en modo casero en casa, Una ¿cómo? cucharadita de bicarbonato Ajá. en un poquito de agua, en medio vasito de agua, pues nada, mucho menos, medio vasito de agua y nos lo bebemos. Y entonces calculamos el tiempo que tardamos en eructar. Si tardamos menos de 2 minutos, tiene que ser un eructo bien, contundente, o sea, que Ok. te quedes a No gusto. sutil. Claro, no un nipito, no, Discreto. Discreto no. exacto. Entonces, si tardamos menos de 2 minutos, consideramos que tenemos ácido suficiente, ¿vale? Porque han reaccionado juntos y han generado ese CO2. Si en cambio tardamos más tiempo, incluso no eructamos, que esto ocurre mucho, entendemos que hay poco ácido, ¿vale? Es una prueba un poco, pues eso, Ujú. casera. La sintomatología es lo que más claro nos da si tenemos poco ácido o no, que suele ser lo que sospechamos siempre de un exceso de acidez, ese dolor en la boca del estómago, incluso acidez, reflujo, suele ser por falta de ácido. Digestiones pesadas, Ujú. que sobre todo con las proteínas, me como una carne y es que se me hace la digestión súper pesada, pues ahí seguramente haya poco ácido, ¿vale? Ujú. O incluso si estamos tomando algún medicamento como un inhibidor de la bomba de protones, que suena así rarísimo, pero vamos, el omeprazol, ahí ya sabemos que estamos inhibiendo la producción de ácido. Entonces ya, si estamos inhibiendo la producción de ácido, ya esa cadena de montaje que es el sistema digestivo no va a ocurrir bien, porque esa primera pieza o segunda ya la estamos haciendo mal. Ya no estamos digiriendo bien esas proteínas, activando la producción de enzimas digestivas, de enzimas hepáticas. Entonces, eh, en esta cadena de cosas de o sea, tranquilizarnos, masticar, ver cómo tenemos el ácido del estómago, ver cómo está nuestra motilidad intestinal, eso lo Ujú. podemos notar bien en cómo vamos al baño, ¿no? Cómo, si nos cuesta ir, si tardamos mucho, si tenemos mucho estreñimiento, ahí podemos ver cómo es la motilidad intestinal o si tardamos mucho en digerir. Por Ujú. ejemplo, la digestión muy pesada nos puede hablar también de esto. Y luego, por último, para saber si tenemos bien ese proceso digestivo, cómo está nuestra microbiota. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, hay pruebas de microbiota, pero no es para todo el mundo. Aquí no es necesario hacernos una prueba de microbiota todos por curiosidad, porque además son pruebas que son caras, ¿vale? O sea, no son muy baratas. Entonces, pues aquí vamos a fijarnos en cómo son nuestros síntomas digestivos bajos. Ese hinchazón, cómo nos sientan las verduras, las legumbres, porque eso nos va a dar señal de cómo está equilibrada nuestra microbiota para digerir bien esas fibras, que al final es lo que más síntomas generan Ujú. cuando no funcionan bien, ¿vale? Y luego, por supuesto, cómo son nuestras heces, que al final eso es como el producto final y que nos va a indicar
si ha ido bien o El no. veredicto. Exacto, el veredicto final está en el váter, ¿no? Y cuando dice el hinchazón, es verdad que el tema de los gases también es como algo que se queja mucho la gente. Es que como y tengo muchos gases o me hincho mucho. ¿Qué significa eso? Claro, lo primero explicar que un hinchazón después de comer un poquito es fisiológico, porque ahora como estamos todos Ujú. así, ahora todo el mundo se Claro. hincha, claro. Entonces, un hinchazón, nada más comer un poquito, es normal, ¿vale? Y entra dentro como os digo, fisiológico, sin problema. Siempre que ese hinchazón luego se baje. Cuando ya no es normal, cuando ese hinchazón va creciendo a lo largo del día, no se baja entre comidas, y es un hinchazón que es molesto, que incomoda, que incluso al estar sentada pues estás incómoda, te tienes que desabrochar el pantalón o incluso ya cursa con dolor o con gases que a lo mejor no puedes eliminar. Ese hinchazón es el que no deberíamos dar por normal y ocurre por muchísimas cosas. Esto es como en la piel, más hay una roncha, ¿ya por qué? Buf, pues muchísimas cosas. La gran mayoría de las veces esa hinchazón ocurre por una mala fermentación. Es decir, tenemos un montón de microorganismos en el intestino, que supongo que ya quien escuche este podcast sabe lo que es la microbiota porque habéis hablado muchas veces, Sí. pero por si acaso Por si llega de alguien llega de primera. primeras, la microbiota es el conjunto de microorganismos, que a veces decimos bacterias porque son las que más hay, pero en realidad de microorganismos que tenemos en el intestino, ¿vale? Bueno, en la microbiota intestinal, la que tenemos en el intestino, y la gran mayoría está en el colon. Entonces, nuestro intestino delgado está hecho como para absorber los nutrientes y todo lo que nos absorbe pasa al colon, donde esos microorganismos lo van a fermentar para obtener beneficios de ellos, que también nos dan esos beneficios a nosotros, Ujú. y el resto ya se expulsa. Entonces, si esta microbiota está desequilibrada o no tenemos la cantidad suficiente de las bacterias beneficiosas que necesitamos, cuando la fibra, que son esas cadenas de carbohidratos que no hemos podido digerir, es decir, no se han absorbido en el intestino delgado, llegan al intestino grueso y las tenemos que fermentar, si las bacterias encargadas de la fermentación no están en cantidad suficiente y nos acabamos de meter un plato de brócoli, pues claro, esas lo van a fermentar otro tipo de microorganismos que van a generar muchos gases, ¿vale? Entonces la mayoría de las veces ese hinchazón viene por una mala fermentación, Ujú. por no tener bien equilibrada la microbiota. Pero también puede ocurrir que lo que se tendría que haber absorbido en el intestino delgado no se ha absorbido. Que esto es lo que ocurre cuando hay una intolerancia a la lactosa, por ejemplo. Esa lactosa debería haberse absorbido en el intestino delgado gracias a una enzima, que es la lactasa, que es como una tijera. Tú imagínate la lactosa Ujú. formada por dos cosas, ¿no? Que es la glucosa y la galactosa. Y viene una tijera en el intestino delgado, la corta, y entonces una vez que está cortadita la podemos absorber. Si no se corta, pasa al intestino grueso donde va a fermentar. Entonces, ¿qué va a generar? Gases, incluso diarreas porque atrae agua hacia el intestino, hinchazón. Y lo mismo puede ocurrir con la fructosa, aunque se absorbe de diferente manera. La Ujú. fructosa se absorbe directamente, con el sorbitol, bueno, con diferentes azúcares. Que si no se absorbe en el intestino delgado, ya sea porque genéticamente no tenemos la capacidad de absorberlo, porque tenemos un sobrecrecimiento bacteriano, de esto que os habló Asun en Sí. un podcast, em, o inflamación intestinal. Por ejemplo, impide que se absorba bien en el intestino delgado. Pasa al intestino grueso y nos genera hinchazón, ¿vale? Y yo creo que son la gran mayoría de las hinchazones vienen por ahí. Luego puede ser por otras causas, como por ejemplo una infección de un parásito Ujú. o de hongos, una candidiasis intestinal o incluso una enfermedad inflamatoria intestinal o permeabilidad. O sea, hay muchas, como te digo, ¿qué lo causa? Por eso es un error caer ahora en pensar que todo hinchazón es SIBO. Porque claro, es lo que más nos suena a todos ahora, Sí. pero no. Hay que hacer una prueba, hay que ver si es SIBO o es otra de las muchas causas o simplemente es, pues eso, una falta de diversidad en tu microbiota. ¿Cuál dirías que es la patología o la molestia, si no lo consideramos patología, más frecuente, pues que llega a ti a modo de consulta o que realmente tú sientes que este es el problema digestivo que tiene la mayoría de la población? Claro, es que yo tengo un sesgo brutal, porque claro, yo tengo muchos pacientes en consulta con problemas digestivos en general. Y dentro de problemas digestivos, es verdad que atiendo a muchísima gente con problemas digestivos altos. Esa gastritis, Helicobacter Ujú. pylori, acidez, reflujo.
Es verdad que tengo mucha gente de eso, pero ya te digo, está muy sesgado. Otros profesionales te dirán, ¿qué dices? A mí eso no me llega a nada. Y luego, sobre todo, esa parte baja de hinchazón, disbiosis, que al final es un Ujú. desequilibrio de la microbiota, que ahí entran, mm, cada uno tiene un tipo de disbiosis, es lo que más hay. Porque al final esa disbiosis es que por todo lo que decíamos antes, ¿no? Por cómo vivimos, el estilo de vida, Ujú. el estrés, el descanso. Yo creo que todo el mundo ahora tiene una tendencia a disbiosis, ¿no? Es muy difícil encontrar a alguien que digas, uy, no tiene nada, ¿no? Hay gente que tiene más, menos, pero perfecta no estamos nadie, yo creo. ¿Y existe un grupo de alimentos, tipo de alimento, con lo que podríamos asegurarnos tener un aparato digestivo sin dolor? Claro, es que aquí depende de dónde partamos, ¿no? Porque Ujú. claro, no podemos dar una recomendación de qué alimentos nos va bien para mejorar. Si nos está escuchando una persona con una salud digestiva buena, les va a venir genial, pero eso, si nos está escuchando una persona que ya tiene a lo mejor una patología de base, a lo mejor mis recomendaciones dicen, pues estoy peor, ¿no? Si a mí me recomiendan verduras porque son buenísimas y yo tomo verduras y me encuentro fatal. Y esto es porque no tenemos la capacidad de digerir bien esa fibra. Entonces, dependiendo en qué punto estemos, el abordaje va a ser distinto. O sea, el objetivo va a ser tomar alimentos que vamos a hablar de, que son los que te voy a contar, ¿no? ¿Qué alimentos nos vendrían bien en un objetivo? Pero a lo mejor es verdad que te pones tú ahora a comer eso y no. Entonces, eso te tiene que hacer también sospechar de que hay algo que no está funcionando bien, Ujú. ¿vale? Pero si partimos de una situación buena, ¿qué alimentos nos vienen bien para fortalecer esa microbiota? Pues sobre todo fibras, que las vamos a encontrar en Ujú. frutas, en verduras. Cuantos más colores tengamos, mejor, porque los colores nos van a aportar diferentes tipos de fibras, de polifenoles, Ujú. o sea, al final es como la etiqueta de los alimentos. Y también legumbres, que también son muy ricas en fibra. También semillas, frutos secos. Almidón resistente, que este lo encontramos en los alimentos ricos en almidón, que es pues, la patata, el boniato o el arroz. El almidón resistente es un almidón que cuando lo cocinamos y dejamos enfriar ese Ujú. alimento, por ejemplo, aso unas patatas y las dejo enfriar 24 horas. El almidón que tiene la cadena de almidón cambia de disposición y se convierte en un almidón resistente a nuestra digestión. ¿Vale? Entonces se convierte como en una especie de fibra, que es muy buena, sirve de prebiótico, es decir, de Ujú. alimento de las bacterias intestinales, sirve como alimento, como fibra. Entonces, bueno, pues el almidón resistente nos viene genial el arroz, cocinadito y enfriado, la patata al boniato, algunas legumbres también, en menos cantidad, el plátano macho, son muy ricos en almidón resistente si lo cocinamos así. Y para mí eso sería como la base, luego por supuesto hay que en grasas de buena calidad, nos pueden ayudar muchos los polifenoles a generar bacterias muconutritivas, que son las que se van a encargar de la mucosa. Es decir, hay muchos alimentos que nos pueden ir ayudando a esto, pero si empezamos con una alimentación así, teniendo las bacterias sacarolíticas, que son las que degradan la fibra, muy bajitas, bueno, te hinchas rápidamente, ¿vale? Te hincha, o sea, es como Rápidamente tienes no. es como que Cuando pase la ahí hay digestión, una va a haber una claro, fermentación. y ahí es cuando tú dices: "Algo no va bien". Claro, exacto. Entonces, sí que es importante esto, que a quien le pase esto, que no dé por perdido las verduras ni las legumbres, sino que lo coja como, vale, una señal que me está dando mi cuerpo de que esto no está funcionando bien y que tengo que solucionarlo y luego habrá que introducirlo poco a poco, de forma progresiva. Ujú. Incluso si yo a veces mando que se compren un tarrito de estos de garbanzos ya cocidos y que se tomen 5 al día. Para ir entrenando y dando de comer a esas bacterias sacarolíticas, que son las que degradan la fibra, poquito a poco, ¿vale? Porque claro, si yo quiero empezar y me tomo, pues eso, un cocido, pues seguramente la cantidad de garbanzos es mucha y me va a sentar mal. En cambio, muy poquito, y si te digo 5, pero si con 5 tienes gases, 3. Para que nos entendamos, o sea, siempre adaptarlo a, vale, la cantidad mínima que no me dé gases, pero que le vaya dando poquito a poco esas fibras que vayan entrenando la microbiota, ¿vale? Me comentaban las mucosas. ¿Qué relación tienen los problemas digestivos con las mucosas? Todo.
O sea, la base del sistema digestivo son las Ujú. mucosas. Yo soy muy pesada con las mucosas, trato mucho las mucosas antes de casi cualquier patología. Las mucosas es esa capa de moco que recubre todo nuestro Ujú. sistema digestivo. Dependiendo del sitio en el que estemos, la capa va a ser más grande o más pequeñita. Entonces, por ejemplo, en el estómago tienen diferentes funciones. El estómago, esa capa de moco, nos va a proteger de la cantidad de ácido que hay en el estómago, Ujú. que es muy ácido. Entonces, para que no nos haga daño, nos va a proteger esa capa de moco. Y además es donde también se albergan las células que van a producir el ácido. Em, o sea, en el sistema digestivo después, esa capa de moco, en el intestino Ujú. grueso, por ejemplo, esa capa de moco, aparte de ser parte de la microbiota, albergarla, dar de comer a algunas de estas bacterias que se alimentan de moco para luego dar nutrientes al resto, también ayuda con la permeabilidad intestinal. Tiene que ser muy selectivo el intestino grueso. Tiene que ver qué permite entrar y qué Ujú. no. No puede entrar todo lo que comamos, claro. Entonces tiene que tener unos poros, pues sí, muy selectivos. Entonces esa mucosa nos va a permitir que haya esa protección. Cuando nos falla la mucosa, en el digestivo puede haber una hiperpermeabilidad intestinal, Ujú. que entren más cosas de las que deberían entrar y eso reactiva el sistema inmune normalmente y bueno, genera mucha sintomatología. Entonces la mucosa es básica. ¿Y cómo nos cargamos la mucosa? Pues la mucosa gástrica, que es cuando hablamos de gastritis o de Ujú. úlcera, normalmente nos la cargamos, bueno, pues el estrés está súper relacionado. Vas a pensar que todo es estrés, pero sí, el estrés está muy relacionado, pero luego también algunos alimentos son muy irritantes. Por ejemplo, el café, el té, el cacao. No quiere decir que sean malos, sino que también en algunas situaciones nos pueden irritar. Igual que los picantes, alimentos muy calientes o muy fríos también normalmente generan molestias. Esto sobre todo es cuando más daño hay. Ujú. Por supuesto, los tóxicos, el alcohol, el tabaco dañan mucho la mucosa. Y luego, por ejemplo, tener una infección de Helicobacter pylori es de las causas más comunes de gastritis o de úlcera, porque el Helicobacter pylori va destrozando esa mucosa, ¿vale? Me encontré una noticia hace días en un medio de comunicación que decía que la mitad de la población estaba infectado por esta bacteria. Sí. No, incluso te diría que más, yo creo, pero sin alarmar a nadie, solo hay que hacer pruebas y solo hay que tratar cuando tengamos sintomatología. Yo creo que estamos como en todo el proceso de todo de microorganismos, aprendiendo mucho, cada vez sabemos más y cada vez podremos afinar más los tratamientos. El Helicobacter pylori es una bacteria que pertenece a nuestra microbiota. Es una bacteria proteolítica que degrada proteína, pero que cuando se dan las condiciones adecuadas genera infección en el estómago, que es ahí donde debemos tratarla. Ajá. ¿Vale? Entonces, para que genere infección en el estómago, tiene que haber poco ácido. Ese ácido del que hemos hablado antes para favorecer la digestión, tiene otra función que es hacer una barrera química para que todo lo que vayamos comiendo no pase. Es decir, el Helicobacter pylori, una salmonela, nos comemos una tortilla y tal, y si tenemos un ácido del estómago bien, quizás nos libramos. O un parásito que podemos estar en contacto a través del agua o a través de lo que sea. Entonces el ácido del estómago hace que, pues esa barrera de que no pasen. Entonces, el Helicobacter pylori, en unas condiciones adecuadas de ácido, no debería poder crecer ahí. Entonces, cuando sobrecrece es porque hay poco ácido, ¿vale? Entonces, bueno, pues que haya tanta gente ahora ya nos hace pensar que cómo está el ácido del estómago de la gran mayoría de las personas. Pues a lo mejor no en las condiciones que debería estar. Entonces, bueno, sobre todo eso, no alarmar, porque además también se alarma mucha gente porque el Helicobacter pylori puede generar cáncer de estómago. Entonces, esta noticia la ve cuando alguien... Marta, no quiere que me alarme, Claro, pero leo las noticias publicadas en medios de comunicación, cabecera, que todos le damos credibilidad, mitad de la población con Helicobacter, vale, pylori. Ahora, puede provocar cáncer, pero yo no me alarmo. Espérate, claro, tradúcemelo. claro. Primero porque no todos los Helicobacter pylori, que es lo que te decía al principio, no Ujú. sabemos lo suficiente, no todos los Helicobacter pylori, no todas las cepas de Helicobacter son igual de patógenas. Además que ahora mismo estamos en pañales de esto, no tenemos ni idea, no sabemos aún tal. Y luego, para que se desarrolle cáncer, tiene que pasar tiempo, o sea, no es
te detecto Helicobacter pylori y cuidado que puedes tener cáncer en nada. Que es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que me escribe mucha gente en plan, me acaba de detectar, claro, a lo mejor te detecta, no sabes ni lo que es, te metes y a lo mejor de las primeras noticias que puedes encontrar son esas. Entonces la gente se alarma. Entonces aquí es todo lo contrario. Hay que tratarlo, pero con calma y tranquilidad, ¿vale? Que no es, no es nada tan urgente, ¿vale? Hay que pues, ocuparse más que preocuparse, ¿Cómo nos ¿vale? ocupamos? Con el Helicobacter pylori, ¿no? Pues el Helicobacter pylori yo siempre lo abordo, siempre digo que tiene 3 pilares el Helicobacter pylori, ¿vale? El primero es la infección, es decir, tenemos una Ujú. infección ahí y habrá que tratarla. El segundo es tratar la mucosa. Ese Helicobacter pylori se llama Helicobacter porque tiene como una hélice que nos va a ir perforando la mucosa. Entonces también va a Ujú. depender del tiempo que llevemos con esa infección, ver cómo está el estado de nuestra mucosa, que es fundamental. Y el tercer punto para mí es restaurar el ácido del estómago. Ujú. Porque si no, ¿qué ocurre? Que la mayoría de los síntomas que generan el Helicobacter pylori, que suelen ser acidez, reflujo, eructos, dolor en el estómago, son causa, la mayoría de las veces, de una mucosa dañada y de un poco ácido en el estómago. Entonces pasa mucha gente que hace el antibiótico que le manda el médico solo y dice, pues es que estoy igual. Me ha dado negativo ya la prueba, pero estoy igual que estaba antes. ¿Por qué? Porque no hemos abordado ni mucosas ni ácido. ¿Vale? Hemos abordado Ujú. solo el punto, que es el que se aborda desde la sanidad, por desgracia, a día de hoy, solo el punto del tratamiento, ¿no? De la infección. Entonces, para mí esos 3 puntos claves. Luego hay diferentes tipos de tratamientos para el Helicobacter pylori. Están los antibióticos alopáticos, los antibióticos normales, y también existen antibióticos naturales que podemos tratarlo y se puede abordar desde ahí, ¿vale? Claro, porque si ahora el antibiótico me afecta la microbiota, Claro. arreglo pero desarreglo. Podemos, claro, eso es fundamental, es decir, cualquier opción es buena, pero si Ujú. cogemos la opción del antibiótico alopático, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, que nos va a generar muchísima toxicidad, porque vamos a matar, es una bomba, matamos muchísimas cosas. Entonces, yo siempre ahí lo pongo con ayuda hepática, con alguna, o infusiones o algún Ujú. suplemento que nos ayude a depurar el hígado. Y luego, por supuesto, siempre, siempre, siempre acompañado de probióticos para minimizar las consecuencias de llevarnos por delante casi toda la microbiota, ¿vale? Entonces, mínimo, minimizar ese daño, ¿vale? Y si lo hacemos con aceites esenciales, también vamos a tener que restaurar y vamos a tener que poner probióticos después. O sea, las dos cosas son importantes, pero sobre todo que hagamos el punto de la mucosa y el punto del ácido. Es parte fundamental para solucionar, para que no vuelva a haber Helicobacter, porque claro, imagínate, matamos el Helicobacter, pero dejamos las mismas condiciones, es posible que vuelva a aparecer, ¿vale? ¿Con qué alimentación se puede cuidar a las mucosas? Es decir, ¿qué alimentación sería adecuada cuando pues, hemos matado al Helicobacter y no queremos, en este caso, como hablábamos antes, de que vuelva a aparecer? Es decir, es una sintomatología con una patología concreta. En ese caso, ¿cómo sería? Pues como está el estómago dañadito, está muy suave, pues una alimentación muy suave, priorizando cocinado, o sea, todo cocinadito y blandito. Yo aquí priorizo mucho caldo de huesos, que soy la loca del caldo de huesos, pero es que es comida de abuela, Ahora me cuentas por qué. ¿Por qué esta vale, obsesión con el caldo de hueso? porque es... ¿Y cómo es el verdadero caldo de hueso? Que eso vale. también en redes circula mucho. Vale, pues hablamos de caldo de huesos y luego seguimos, que Venga, no nos vale. olvidemos de la No, no, no. alimentación para el Helicobacter pylori. Bueno, para el Helicobacter pylori y para mucosas, mejor dicho. El caldo de huesos es un caldo en el que utilizamos huesos Ujú. para cocerlos durante 24 horas. Hace durante 24 horas porque lo que queremos sacar es todos los minerales que tiene ese Ujú. hueso. Estamos muy acostumbrados a consumir la carne de los animales, que es ese músculo, y no los huesos. Ahora mismo, pues no es como antes que se hacía una matanza en casa y se tenía que aprovechar el animal entero, y las abuelas utilizaban esos Sí, huesos sí. o los cartílagos, bueno, pues todo el animal. Y estos, tanto cartílagos como huesos, son muy ricos en algunos aminoácidos que son deficitarios en la carne. Entonces, es perfecto complementar los dos para tener todos los aminoácidos de forma completa.
Y luego los huesos son muy ricos en colágeno, que este colágeno, bueno, es la proteína que más tenemos en el cuerpo y ayuda mucho a la reparación, se queda como una gelatina, ayuda mucho a la reparación de las mucosas, es muy suavecito, sienta muy bien y luego es muy rico en glicina, en prolina, Ujú. en muchos minerales, entonces, pero eso sí, tenemos que cocinarlo durante 24 horas. Yo para eso uso una olla lenta, una olla de estas eléctricas Ujú. y se le echa también vinagre antes para ayudar a que saquen todos esos minerales. Entonces, Vale. nada, es echar huesos, pues de rosilla de ternera, de lo que tú quieras. Yo lo suelo mezclar con carcasa de pollo también. Y A fuego lento. a fuego lento. Y luego se queda súper gelatinoso. Y lo que yo hago es congelarlo. Entonces, tengo que a veces, claro, en la olla lenta es bastante cantidad y lo vas congelando y te lo vas tomando, poquito a poco. Mm. Eso es como un seguro de vida. Bueno, mira, tengo pacientes que no viven en España y que a lo mejor la suplementación que les mando, me pasó con uno en concreto que tardó mucho en llegarle y durante ese tiempo estuvo con caldo de huesos que era de Latinoamérica, que allí pues siguen teniendo mucha facilidad de Ujú. comer caldo de huesos a una señora en la calle, ¿no? Y yo estuve con caldo de huesos a tope y mejoró muchísimo la gastritis solo y dije, mira, me has venido perfecto para verlo, claro, normalmente lo mando con muchas otras cosas. Es verdad que también sigue una alimentación más suavecita, etcétera, pero sin suplementación, que a veces, pues, ya mando suplementación para tratar las mucosas. Y dije, mira qué bien me vienes para valorar de forma aislada. Es verdad que fue uno, pero el caldo de huesos va muy bien y además aporta muchos nutrientes y cuando tenemos el digestivo así un poco tocado, a Ujú. veces cuesta bien nutrirnos, que es muy importante. Venga, ahora Vale. vamos ya a la Vale, alimentación entonces para caldo el de huesos como Helicobacter. principal. Y, y después, pues eso, alimentos muy cocinaditos y yo priorizo mucho los de color naranja, que son muy ricos en vitamina A, pues la calabaza, la Ujú. zanahoria, el boniato, la papaya, el perejil también es muy rico en vitamina A, pero bueno, verduras suaves, cocinadas, podemos meter sobre todo proteína más suavecita como puede ser el pollo, el pescado blanco, algo de pescado azul si sienta bien. Frutas también podemos cocinarlas, por ejemplo, hacer una compota de manzana, una manzana asada así con un poquito de canela o aceite de coco, sienta muy bien. Em, bueno, pues un poco de todo, que tengamos almidón resistente, patata cocida, que Ujú. tengamos todos los grupos de alimentos, pero de una forma más suave y retirando todos estos irritantes que hemos hablado antes. Sobre todo, pues en la primera fase, cítricos, como puede ser el limón, la naranja, el pomelo, porque Ujú. cuando la mucosa está un poco mal, ese ácido nos va a venir mal. Después, cuando tengamos la mucosa mejor, nos va a venir genial para restablecer ese ácido que queremos. Pero de primeras, es como si tuviese Ujú. una herida abierta. De primeras, no le metas nada que le irrite y una vez que ya esté curadita, ya puedes empezar a ponerte crema, por ejemplo. Vale. ¿Vale? Y con eso arreglamos un poco el ambiente donde podría crecer el Helicobacter, pero ¿qué otra posibles patología también evitaríamos teniendo en cuenta este tipo de alimentación? Pues una gastritis, una esofagitis, porque al final el esófago, la esofagitis es una inflamación de la mucosa del esófago que trataríamos de la misma manera, que al final son mucosas. Todas las mucosas del cuerpo están conectadas, que esto no lo hemos Ajá. dicho y es fundamental. Hablamos de mucosas digestivas, pero el ojo, la vagina, la piel son mucosas, están completamente conectadas. Entonces, es muy común tener los ojos secos en gente que tiene una gastritis o sí. Sí, sí, las mucosas van. Háblame más de estas conexiones, Marta. Pues es que, o sea, todas las mucosas, está el sistema común de mucosas y están muy conectadas y al final, pues es siempre como que conectamos el sistema digestivo y tú piensas que tendrá que ver mi ojo con cómo está mi estómago, pero sí, Eso es porque le salen a los bebés los dientes y el culito ese es el ejemplo que se pone siempre. se Cuando pone a los malo. niños se les están saliendo los dientes, las cacas son más ácidas, son más irritantes y es porque están todas las mucosas Inflamadas. inflamadas. Igual que si nos sangran las encías es señal de que hay algo de inflamación normalmente, ¿vale? En el Porque lo sistema mismo el digestivo, sistema ¿no? Que digestivo. no solo es un tema de la boca, que siempre nos Exacto. quedamos como esto. Hemos dividido todo el cuerpo en Ujú. trocitos Y no. y entonces, pues para tratar mucosas, en realidad todo esto, todo lo que sea gastritis, acidez, esofagitis y por supuesto a nivel de microbiota, si queremos tratar esa permeabilidad intestinal, cuando hay una hiperpermeabilidad, Ujú.
también vamos a tener que tratar esas mucosas. ¿Y estas mucosas están en relación con la microbiota? Sí. ¿Viven juntas, separadas? Están completamente relacionadas y se necesitan vamos, es como, la mucosa en parte es como la casita de la microbiota, y luego algunas bacterias, como son las muconutritivas, Ujú. se llaman así muconutritivas, que son las que regulan un poco la fabricación de moco, se alimentan de moco. La Akkermansia, que es un tipo de bacterias, se alimenta del moco y genera nutrientes que da de comer a otras muconutritivas. Es decir, tienen que estar ahí en equilibrio y mantienen ese moco. Entonces, se necesitan, porque si no tenemos una buena mucosa, no tenemos como esa estabilidad de la microbiota, y luego que hay muchas bacterias que necesitan ese moco para generar ácidos grasos que van a dar de comer al resto. Es decir, forma parte de todo el equilibrio. ¿Y si tengo la mucosa dañada y tomo probiótico? ¿Estoy ayudando a las mucosas o este daño en la mucosa no está permitiendo que ese probiótico se quede en mi microbiota? Una muy buena pregunta, porque es difícil de contestar algo concreto. Va a depender mucho de en qué momento estemos. Podemos ir jugando. A ver, si la mucosa está muy, muy, muy dañada, yo siempre trato primero mucosa, ¿vale? Por lo menos Ujú. algo, para después poder dar probióticos. No todos los probióticos pretendemos que se queden, ¿vale? Porque muchas veces Vale. los probióticos son microorganismos que, tomados en las cantidades suficientes, generan un beneficio para el paciente, para la persona. Entonces siempre hemos pensado que ese probiótico se va a quedar allí, como que lo estamos dando como para sembrar, porque a veces hemos usado ese símil, ¿no? De sembrar, y muchas veces no, muchas veces simplemente van a modular. Evidentemente algunos se van a quedar. Entonces yo creo que sí que es importante que haya una buena capa de moco para que ese microorganismo se asiente, se quede, haga su función, pero no, o sea, podemos darlo paralelamente, podemos ir tratando mucosas a la vez que podemos tratar y modular con un probiótico. Que realmente todo está conectado, todo es como, vale, y ahora tengo un reflujo y entonces me afecta la mucosa, pero eso seguramente habla también por abajo, por arriba. Es decir, Marta, esto es como un laberinto Sí. del que estamos sufriendo mucho, porque hoy en día, ¿quién no tiene problemas digestivos? No digo que tenga todo el mundo, pero mucha gente se queja de la tripa, como hablábamos Sí. al principio. Y es como, vale, no estamos comiendo bien, el estrés, empezamos a sumar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? Pero cuando nos paramos, ¿por dónde empezamos? Es decir, hay algo en este orden, porque entiendo que, claro, tenemos las mucosas con la microbiota, es decir, tú decías antes, yo empiezo por la mucosa. Cuando tenemos alguna sintomatología de aparato digestivo dañado, ¿se arregla todo a la vez o hay que ir por partes? Hay que ir por partes. Toda la vez. Es verdad que cuando arreglamos una parte, a veces indirectamente estamos Ujú. repercutiendo en otras, pero hay que ir por partes. Yo, en función de la persona que venga a consulta, sobre todo de la sintomatología que Ujú. más tenga. Porque si me viene con muchísimo reflujo y pues a lo mejor lo primero que quiero hacer es algo por lo menos para quitarle o mejorarle esa sintomatología, que al final es muy molesta, es muy incómoda, te limita, etcétera. Pero en un mundo ideal, si se pudiese, yo empezaría por arriba. O sea, empezaría por orden del sistema digestivo. Porque al final todo lo que está pasando en el punto superior está repercutiendo abajo. Y eso es un error muy común. Con todo esto de la microbiota y tal, muchas veces nos centramos en el intestino. ¿Cómo está tu microbiota? Y te la voy a tratar aquí. No te hago una prueba de microbiota y te la trato porque tienes esto alto, esto bajo. Y ahí, ¿cómo está el estómago? Es que a lo mejor el estómago no tiene ácido suficiente, entonces todo lo que esté ocurriendo en el estómago me está repercutiendo, ¿vale? O por ejemplo, un SIBO. Tengo un SIBO en el intestino delgado, me ha Ujú. sobrecrecido bacterias y te mando un antibiótico y te lo trato. Ya, pero de nuevo, ¿y cómo está el estómago? Si tenemos poco ácido, tarde o temprano se volverá. Yo esto siempre lo comparo con una gotera. Tú tienes una gotera en casa, te va cayendo una gotita y tú ves ahí la gotera y dices, pues la voy a pintar. Y la pintas. ¿Cuándo vuelve a salir esa gotera? Pues dependiendo cómo esté. Si sigue cayendo una gotita, pues dependiendo cómo sea la gota, volverá a salir. Es decir, dependiendo cómo esté ese estómago, volverá a sobrecrecer bacterias en el intestino delgado si la causa era esa. Es lo de siempre, ¿no? Es
ir a la causa inicial. ¿Qué me ha provocado todo esto? O si estoy con un estrés de mi trabajo y no cambio de trabajo y me quedo en el mismo sitio, a veces estamos ahí R que R y no. Y mucho probiótico, mucha cosa y al final es eso, ¿no? Entonces, un poco, y esto hay que hacerlo de manera personal, ver dónde puede estar la causa o las causas, porque a veces no es solo una, e ir poco a poco. Pero ya te digo, si podemos ir desde arriba, mucho mejor. O sea, si tu estómago está mal, vamos a tratar el estómago a ver cómo repercute al resto del intestino, que a veces, moviendo una pieza, se recoloca bastante del resto. Y ahí como patologías o dolores que hacemos más públicos, ¿no? Una gastritis, un reflujo, me duele aquí la boca del estómago, ¿qué me pasará? Pero hay otros que yo creo que lo llevamos, creo que son problemas de casa. Unos son médicos, por los que te atreves a ir al médico, pero otros te quedas en casa, como puede ser el estreñimiento. Sí, Y tú has escrito largo y tendido sobre estreñimiento. sí. ¿Crees también que es un problema de casa? ¿O cuando la gente se atreve a convertirlo un problema de casa en un problema médico, en un problema profesional donde pide ayuda? Pues yo creo que sigue siendo un problema de casa en muchos casos, porque no limita la vida. Yo creo que porque como no nos acostumbramos, una diarrea urgente sí que te limita la vida. Mucha gente dice, no, es que no me atrevo a salir de casa porque no sé cuándo me va a pasar. Entonces eso sí que limita la vida y sí que lo tenemos interiorizado como que es algo que no está bien y que no es normal. Nadie dice soy diarreico, pero en cambio sí que decimos soy estreñido, porque lo vemos como algo como de la forma de ser, ¿no? De tu identidad. O mi familia siempre me ha dicho mi madre, siempre he sido estreñido desde pequeño, ¿no? O algo, cosas así que tenemos como muy arraigadas. Entonces no lo vemos como un problema, lo vemos como algo que forma parte de ti, sobre todo cuando viene de largo. Si es algo más puntual que te ha parecido ahora y a lo mejor se le suma algún síntoma más, sí que te puede llamar la atención. Y yo creo que poco a poco, como estamos hablando mucho de problemas digestivos, se habla cada vez más del estreñimiento o de lo que puede haber detrás de un estreñimiento, que al final no deja de ser un síntoma. O sea, el estreñimiento no es cómo trato el estreñimiento, es qué hay, qué te está provocando estreñimiento. ¿Y qué provoca estreñimiento? Tenemos tiempo, ¿no? Sí, hay tiempo, tal vez. Porque aquí, Me relajo. claro. ¿Qué provoca estreñimiento? Muchísimas cosas, ¿vale? Desde las partes que ya hemos visto, que las voy a pasar rápido, de esa parte de hábitos, de no comer despacio, no hacer bien la digestión, que no haya movimiento en el intestino, ser sedentarios y no movernos, que lo que no se mueve por fuera no se va a mover por dentro, entonces tanto tiempo sentados muchas veces hace... Esto pasa mucho cuando te hospitalizan, que haya gente que tiene como un parón intestinal y, claro, de repente te hospitalizan y te tienes que quedar ahí, yo qué sé, 4 días parado en el hospital y generan muchos parones. Pues lo mismo, claro, no, eso es como el extremo, pero si no nos movemos en el día a día, cuesta que el intestino se mueva. Entonces, claro, si el intestino no tiene ese movimiento, va a ser más difícil evacuar bien. Pero ya si nos vamos a cosas que pueden ser la causa, que no sean tanto hábitos, hablando de disbiosis, de desequilibrios en la microbiota intestinal, tenemos varias cosas que nos pueden derivar en un estreñimiento. Un sobrecrecimiento por metanogénicas, es decir, por arqueas, que son un tipo de microorganismos que generan metano, es un gas. Y estas ralentizan mucho el intestino, entonces suelen cursar con estreñimiento, ¿vale? Este es el SIBO de metano, que se le llama OIMO, ¿vale? Entonces eso puede haber un estreñimiento perfectamente. Cuando hay candidiasis intestinal, pueden cursar o con heces más pastosas o con estreñimiento. Entonces, claro, ahí ¿qué hay que hacer? ¿Dar fibra? No, ahí hay que tratar en la cándida, ¿vale? O el sobrecrecimiento. No siempre hay que comer kiwi. No siempre hay que comer kiwi. No, o sea, si te gusta el kiwi, come kiwi, pero si tienes un estreñimiento por una cándida, no vas a solucionarlo con un kiwi. No todo se soluciona con kiwi. Exacto. En este podcast hemos hablado muchas veces de ese segundo cerebro que tenemos en el intestino y cómo lo que ocurre ahí dentro puede influir en cómo piensas, cómo duermes y cómo te sientes contigo. Por eso hemos creado un reto de 21 días para cuidar tu microbiota con Miodrag Borges. Un acompañamiento paso a paso para que entiendas qué está pasando en tu cuerpo y para descubrir qué puedes hacer para empezar a sentirte mejor desde dentro. Durante 3 semanas te acompaño junto a Miodrag Borges, especialista en salud digestiva, para que entiendas cómo funciona
funciona tu microbiota y qué pequeños cambios pueden mejorar tu digestión, tu energía, tu estado de ánimo o tu descanso. Cada día tienes un vídeo breve, un ejercicio práctico y una reflexión sencilla para integrar lo aprendido. Hablamos de inflamación silenciosa, de descanso digestivo, sistema inmune, fermento, hidratación, cocina, estrés, de todo lo que impacta en tu bienestar desde el intestino. También tendrás un cuaderno para registrar lo que vas sintiendo, espacio para esas reflexiones y acceso de por vida al contenido para hacerlo a tu ritmo y sin presión. Puedes ver toda la información en el enlace que tiene en la descripción del episodio, siguiendo el QR que aparece en pantalla o en tienesentidopodcast.com/microbiota. Algunos parásitos, aunque es verdad que suelen cursar más con diarreas, pueden causar estreñimiento. Tienen que tener muy poca diversidad o las bifidobacterias, que es un tipo de bacterias protectoras que vamos perdiendo con la edad. Además, es muy alto cuando somos bebés y van bajando y con la edad van bajando estas bifidobacterias. Está relacionado con más estreñimiento, ¿vale? Estas las podemos suplementar con un probiótico. Entonces, bueno, se puede ir arreglando estas cositas si es esto. Una celiaquía, ¿vale? Que una celiaquía es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad sistémica y siempre la relacionamos como con... La gente piensa que es como una intolerancia, que no lo es. Y la gente, claro, lo junta con una intolerancia como puede ser la lactosa, que dices que tengo diarreas. Entonces la gente, si parece que no tienes una diarrea así muy llamativa, piensas que no. No, en la celiaquía hay muchísimos celíacos que cursan con estreñimiento o incluso muchos que no cursan con problemas digestivos y son más problemas sistémicos. Entonces aquí el problema del mal diagnóstico de la celiaquía. Luego, por ejemplo, con otras patologías como puede ser el hipotiroidismo, que al estar bajo esa hormona tiroidea hay poca motilidad intestinal. Entonces, pues uno de los síntomas más comunes es estreñimiento en el hipotiroidismo. Pues ahí habrá que regular bien la función tiroidea para recuperar ese movimiento intestinal y que no haya estreñimiento. También con las hormonas femeninas, dependiendo del momento en el ciclo en el que estemos, va a haber más tendencia al estreñimiento. En la segunda parte del ciclo menstrual, que aumenta la progesterona es la hormona de la calma, de todo va más despacio, también el intestino. Entonces, esa progesterona más alta puede cursar con unos días de estreñimiento o más tendencia. Entonces, claro, dependiendo de cómo esté esa persona o la sensibilidad a esas hormonas, puede afectar más o hay gente que diga, yo ni me entero. ¿Qué más cosas? Un montón de cosas. O sea, Partimos entonces de la base de que el estreñimiento no es normal, que siempre tiene un origen total. y que no porque fuimos estreñidos en una época de nuestra infancia, somos seres estreñidos, ¿no? Exacto. O sea, el estreñimiento es una de esas señales que nos da el cuerpo de este mecanismo esta cadena de montaje que es el sistema digestivo, no está teniendo un buen resultado. ¿Dónde está el fallo? Pues vamos a ver en qué punto de toda la cadena está el fallo. ¿En qué momento podemos hacer un autodiagnóstico de que somos seres estreñidos? Mira, aquí, como digo en mi ebook, es una de las causas de que yo creo que no se hable mucho de esto, porque no sabemos bien definir qué es el estreñimiento. Hay diferentes guías clínicas, que yo no me baso en ellas porque luego no son reales en la clínica. Entonces, podemos definir el estreñimiento, se supone que lo definen como que haya menos de 3 deposiciones a la semana, ¿vale? O que haya no, mentira, que es que no haya una deposición cada 3 días, ¿vale? Para mí eso es mucho, o sea, es mucho tiempo sin evacuar. Entonces, lo ideal sería por lo menos ir una vez al día, ¿vale? Pero no solo consiste en la frecuencia, también consiste en cómo es la forma de las heces, la consistencia. Si vamos todos los días, pero son bolitas, son heces caprinas, hay estreñimiento. Es decir, también la forma de las heces nos va a avisar de si hay estreñimiento o no. Por supuesto, la frecuencia, si vamos cada 3 días, pues ya nos están hablando de que hay un estreñimiento. También si hay dificultad al evacuar, si tenemos que hacer esfuerzo, si nos quedamos con sensación de no vaciado. Todo esto evidentemente que es algo frecuente, no que un día fuiste claro, con... por eso, un día o en una semana o en un par de semanas me estoy encontrando así. ¿Cuándo es el momento entonces de
autodiagnosticarnos como estreñidos y poder pedir ayuda profesional. Yo creo que si esto es algo que se prolonga en el tiempo y que llevamos más de 1 mes, 2 meses, podemos Vale. considerar que esto es algo que no es puntual, ¿no? Y que no es por unos días o por o sea, si es ahí se diferencia el estreñimiento crónico del agudo. Ujú. El agudo, pues no nos pasa nada, pues como quien tiene diarreas, no pasa nada de forma puntual. El problema es cuando es algo que se repite o es una tendencia o es un patrón. Entonces ahí sí que hay que ver, pero ya te digo, es muy difícil de diagnosticar o de decir unos parámetros porque lo que te decía, si vas todos los días, pero son heces caprinas, en cambio, si vas cada 2 días, son heces normales, no te cuesta nada, no haces esfuerzo, te quedas con sensación de vaciado, para mí no es estreñimiento. ¿Cuántas veces al día o a la semana considerarías que nuestra salud digestiva está saludable? Vale, lo ideal, nos dicen que deberíamos ir al baño después de cada comida, o sea, como que la digestión y luego vas. Esto yo creo que en la vida en la que llevamos es un poco irreal y no, o sea, que si lo haces perfecto, que yo creo que es el límite que pondría por arriba, ¿no? De decir, vale, pues ahí está bien. Yo creo que con ir una vez al día y quedarnos con una sensación de vaciado, lo daría por bastante correcto, Correcto. teniendo en cuenta que hay veces que me dices, no, pues es que hay gente que me dice, no todos los días, no, de 7 he ido 6. A ver, sentido común, bien, ¿vale? ¿Y el cuerpo tiene o el intestino tiene también un reloj biológico y sueles ir al baño los mismos días a la misma hora? Sí, y esto creo que, o sea, lo habréis experimentado todo el mundo, que se va adaptando un poco a Es que como de nuestros estas cosas no se horarios. hablan, a lo Claro, mejor lo hemos experimentado individualmente, es pero no verdad, es colectivamente. muy tabú, sí. Claro, yo lo he normalizado tanto porque en consulta hablo todo el rato de esto que como que desconecto de lo que es, del tabú de la gente, que hay veces que les veo las caras de vergüenza y digo, ay, es verdad, que Claro. este es tema tabú, pero para mí ya no. Em, Sí, o sea, por las mañanas es el momento en el que el cuerpo, al llevar tanto tiempo de ayuno, tanto tiempo de vaciado, ha hecho esa limpieza y esos movimientos peristálticos, que son esos movimientos como de ir limpiando la pasta de dientes, de Ujú, ir desde arriba abajo. Entonces es el momento que tenemos ese reflejo gastrocólico, ujú. que es como el momento mejor para ir al baño. Pero es verdad que mucha gente se levanta con el tiempo justo para irse corriendo a trabajar, ducharse un café y corriendo. Entonces, yo creo que no le damos ese tiempo al cuerpo de darnos cuenta, pero la fisiología dice que con los ritmos circadianos y tal, es el mejor momento. Pero bueno, luego cada uno tendrá sus adaptaciones de cuándo me viene bien a mí. ¿Y vamos al baño cuando tenemos ganas de ir al baño? ¿O si ese es el mejor momento y sería saludable y en ese mejor momento lo forzamos? A ver, lo ideal es hacer caso a esas A las señales, a la llamadas. llamada, a esa señal fisiológica que te dice ahora, pero ¿qué pasa? Que normalmente ignoramos esa llamada. De hecho, es una de las grandes causas de estreñimiento, que no hemos hablado de eso, pero es una de la gran, o sea, yo creo que el aumento del estreñimiento a día de hoy es porque no nos viene bien en muchos casos y vamos ignorando esa llamada y al final el cuerpo dice, pues ya dejo de darte esa señal. De hecho, es una de las cosas que pregunto cuando hay estreñimiento es, ¿tienes ganas de ir? Porque hay gente que te dice, tengo ganas de ir, o sea, noto la sensación, pero no puedo evacuar. Entonces ahí podemos pensar que las heces se han quedado más secas en el intestino y cuesta más sacarlas, que falta fuerza intestinal para poderlas expulsar, pero hay gente que te dice, no es que no siento. Esas son las situaciones más difíciles de revertir porque hemos perdido esa señalización a nivel central que nos diga que el esfínter quiere abrirse, quiere evacuar. Entonces eso es, Ujú. claro, eso es después de mucho tiempo de no hacer caso y de completamente desvincularnos de las señales del cuerpo. Y si falta fuerza, ¿cómo se entrena esa fuerza? Yo ahí ya es lo más difícil. Ahí entra parte de fisios Ajá. pero es una parte difícil. Bueno, por supuesto, mejorando fuerza abdominal. Ujú. Eso, claro, cuanto menos fuerza abdominal tenemos, menos fuerza tenemos para poder ir al baño, o sea, forzar ese intestino. Pero hay veces que es que está completamente dilatado, o sea, no hay nada de fuerza.
Eso es difícil. Sin llegar a ser como algo preocupante, en esos momentos en los que llevamos unos días que no podemos ir al baño, ¿qué protocolo recomiendas para podernos ayudar a poder evacuar? Porque la verdad es que cuando sentimos que tenemos como mucha cantidad, el cuerpo se siente mal. Sí, Es que se te quedan hasta las ganas de comer. sí, Es claro. como no me cabe más comida porque no puedes salir. Es una sensación un poco extraña, De pero parálisis de intestino, sí. Pues aquí tenemos diferentes ayudas de laxantes, ¿vale? Que yo los laxantes... y antes de llegar a los laxantes, ¿hay algo? A través de la Sí, alimentación, a través de beber agua, no sé. De masaje, se habla también de exacto, masaje, sí. vale. Claro, como me has dicho, cuando ya habíamos llegado, yo ya estoy dando Claro, por hecho que ahí ya lo has intentado todo. las heces están más secas, entonces está costando. Entonces a lo mejor ya algo por arriba nos va a costar, ¿vale? Pero bueno, podemos ayudarnos, por ejemplo, de una cucharadita de aceite en ayunas, que ese aceite lo que va a hacer es liberar la ¿Un bilis aceite de oliva de o de oliva o de cualquiera? coco. Ah, vale, Sí, pero de aceite de vale. oliva, que en España tenemos aquí más facilidad. eh, Al tomarnos un aceite de coco, lo que se va a hacer es liberar la bilis, que está en la vesícula, y la bilis tiene esa función en ayuda un poquito con la motilidad intestinal y nos puede Ujú. ayudar. También nos puede ayudar las hierbas amargas, pues el cardomariano, la artemisa, el boldo. También nos va a ayudar un poquito a liberar esta bilis y a Ujú. movilizar. Y luego, por supuesto, las semillas de lino las mando muchísimo molidas. Las semillas de lino, las semillas en general las tenemos que consumir nunca enteras, porque la semilla está hecha para diseminarse. Entonces, si nos la comemos entera, ¿Sale va a salir entera? entera. Entonces, para coger sus propiedades, pues por ejemplo, las semillas de lino las podemos triturar, ¿vale? Y consumirlas trituradas. Pero es verdad que hay que triturarlas que no se oxide al triturarlas, o sea, que el robot de cocina no nos genere mucho calor, las venden trituradas ya. Y las podemos guardar en el congelador, porque al ser una grasa no se congelan y directamente pues una cucharadita Ujú. al yogur o a una crema de verduras o a una ensalada. Las semillas de chía, o sea, de chía las podemos hidratar y las de lino triturar Vale. perfectamente. Pero ya te digo, si estamos ya en ese punto es un poco difícil, pero bueno, esto en general para mantenimiento es Venga, lo para mejor. venga, para mantenimiento. Para mantenimiento esto, por supuesto, todas las fibras y verduras que hemos hablado, beber agua, hidratarnos. El colon es un tubo de secado. Entonces, si no tenemos agua suficiente, ¿qué va a hacer el intestino? Reabsorber agua. Y se van a quedar las heces más Ujú. secas. Y al quedarse más secas, es más difícil expulsarlas. Entonces, mantenernos hidratados, fundamental. Y luego, como tú decías, el masaje, automasaje, tumbaditos en la cama, en dirección el intestino, es decir, empezando por el lado derecho Ujú. del intestino, abajo, subimos, que es el colon ascendente, lo hacemos transversal, que es el colon transverso, Ujú. y hacia abajo, en la parte izquierda. Entonces, ese movimiento suavemente nos puede ayudar a movilizar un poco ese intestino que seguramente esté paradito, ¿vale? Y luego, por supuesto, movernos o bailar como si moviésemos un hula hoop, ¿sabes? Ujú. Moverla un poco la cadera en casa, cada uno, que... y eso nos va a movilizar un poco el intestino. Eso es lo que más podemos recomendar, yo creo, así en general. Luego ya eso, si ya hemos pasado a esos 5 días, tendríamos que pasar ya a un laxante que de forma puntual bien, pero evidentemente de forma general no es la solución. Como hemos visto, hay 1000 causas y tenemos que saber qué está pasando. Hablábamos antes de horario, ¿no? De ese reloj biológico que nos lleva a ese momento, al llamado, de forma concreta cada día, pero también nos pasa que cuando salimos de casa, parece que no solo el reloj biológico entiende de tiempo, sino que también entiende de espacio, porque cuando hay un cambio, Sí, vuelve a aparecer el estreñimiento. sí. Yo creo que eso también forma parte del tabú que tenemos, entonces nos es más difícil eh, ir al baño cuando estamos de viaje con gente. Ujú. También por tiempos, porque pasamos mucho tiempo fuera, o sea, no tenemos como esos horarios tan, o sea, los cambiamos respecto al día a día, Ujú. cambiamos el agua, cambiamos la alimentación, pero yo creo que
O sea, lo fundamental es esa vergüenza o esa vergüenza que tenemos porque yo creo que si viajamos solos no pasa esto. Es más cuando estamos con gente. Sí. Aquí pues es que lo ideal sería naturalizarlo y, y dejarnos de tonterías, pero es difícil. ¿Qué consecuencias tiene colaterales el estreñimiento? Claro, es importante que pensamos que es simplemente el hecho de evacuar y aparte de la comodidad de la que tú hablabas, que evidentemente se hincha la tripa, etcétera, también genera mucha neblina mental. La neblina mental es esta niebla en la mente de que no nos deja pensar bien, como esa claridad mental. Y es porque estamos reabsorbiendo toxinas en muchos casos. Cuando las heces se quedan ahí en el intestino, yo siempre lo comparo con no tirar la basura en casa, ¿no? Pues va, un día no pasa nada, pero a lo mejor Va va oliendo oliendo, y va ¿no? manifestándose el olor, Exacto. ¿no? Entonces vamos reabsorbiendo toxinas, entonces eso puede saturar el hígado, nos puede generar desde migrañas, dolores de cabeza, neblina mental, incluso se puede ver reflejado en la piel, pues reabsorbemos también, bueno, pues hormonas, o sea, evacuar es fundamental. Y luego además está también generando más fermentación porque estamos dejando ahí todas las heces y está ahí toda nuestra microbiota. Entonces, lo ideal es ir limpiando y sobre todo si estamos en un proceso de tratamiento de limpieza, por ejemplo, intestinal, tratando pues a lo mejor una disbiosis o algo así, es fundamental que durante el tratamiento vayamos teniendo una evacuación constante. O sea, en general es importante, pero hay más. ¿Qué información nos pueden dar las heces sobre nuestra salud? Pues mucha, como vemos es el punto final y además las ignoramos mucho. Claro, porque no son agradables, no No, es algo que... no, y porque además el formato de váter que tenemos a día de hoy está hecho como para que desaparezcan casi. O sea, como que no. ¿Cambiarías el formato del váter si No, a pudiera? ver, yo creo que tenemos que aprovechar las cosas modernas, hemos evolucionado para algo, pero podemos observar, o sea, podemos no ignorar lo que está ocurriendo. Porque es verdad que en consulta mucha gente te dice, no, mis heces no, como normal. Es como ya que es normal, ¿no? Que vamos a evaluar que es normal porque como decíamos antes, normalizamos y vemos cosas como ha sido así toda mi vida y no lo hablamos con nadie, pues no sabemos cómo es. Las heces nos van a dar información en cuanto a la consistencia, como ya hemos visto, dependiendo de cómo son la forma y la consistencia. Vamos a hablar de la escala de Bristol, que es una escala que se hizo en la Universidad de Bristol, en la que clasifican las heces del 1 al 7, siendo el 1 bolitas, como hemos visto antes, como caprinas, el 2 serían bolitas pegadas, va así aumentando hasta el 7 que es diarrea, ¿vale? Es decir, vamos hablando de la consistencia. El 4 es pues la hez perfecta, que es como pues eso, un chorizo formado. Y esa es a lo que aspiramos, ¿vale? Nadie tiene 4 todos los días. O sea, también seamos realistas, ¿vale? Pero bueno, que la tendencia sea esa. También nos habla, por ejemplo, el color. El color de las heces nos puede dar algo de información. La mayoría de las heces, el color tiene que ser marrón en todas sus gamas. Se va a ver influenciado por lo que comamos también. Y cosas que nos pueden llamar la atención, pues cuando sean más rojas, que nos puede hablar de sangre. Si es un rojo más vivo, nos habla de una sangre más en la parte final del intestino, o sea, en la parte final del digestivo. Y si es unas heces más negras, nos puede estar hablando de sangre que sea más en la parte alta, ¿vale? Por ejemplo, una úlcera estomacal. Pero cuidado, porque también hay suplementos, por ejemplo, un suplemento de hierro o de bismuto, salen negras las heces o de carbono activado, salen negras. Entonces, bueno, también tenerlo en cuenta. Y luego, pues algunos colores cambian en función de lo que hayamos comido, ¿no? Pues pueden ser más verdes si son espinacas. Cuidado con la remolacha, que también puede salir un poquito rojo y nos puede asustar, pero bueno, si sabemos que hemos comido remolacha, pues nada. Y luego cuando están amarillas, que es frecuente, hay veces que hay un problema con la vesícula biliar o con el hígado, o incluso hay un parásito, la giardia, que también cursa a veces con heces amarillas. Pero suelen ser heces mucho más pastosas, como que no han hecho la digestión bien, que el tránsito ha sido muy rápido y que esa bilis, que es amarilla, no se ha llegado a digerir bien, entonces da un color amarillento a las heces. Pero bueno, si es algo que ocurre siempre, que nos llame la atención. Es curioso que cuando tienes bebé, lo llevas a las revisiones pediátricas y siempre te preguntan por las cacas. ¿Qué Total. come
qué le están dando de comer y cómo son las cacas. De hecho, yo lo he hecho a veces que con mis niños, cuando hay algún problema o he visto un desajuste en las cacas, le hago fotos para llevarla al pediatra. Pero de adulto ya nadie habla de las cacas. Totalmente. Sí, y pasa lo mismo con los perros. Y supongo, bueno, yo tengo perro, entonces supongo que con los gatos o algo así ocurrirá lo mismo. Yo creo que es como que no hablan, ni los bebés ni las mascotas, pues nos fijamos en esto, pero en cambio luego perdemos esa capacidad que es absurdo. Y yo creo que también es ese tabú, Ujú. pero sí, nos da muchísima información. Mm. ¿En qué momento sí debemos plantearnos? Yo creo que ya tema de sangre amarilla, ¿no? Ahí ya vamos los extremos, en Sí, esa escala de Bristol que la vamos a poner en pantalla, le hemos puesto ya vale. seguro. ¿En qué momento hay que decir, oye, esto ya es preocupante? ¿O hasta qué momento, en qué rango estaríamos dentro de la normalidad? Hombre, yo creo que en el momento en el que ya la tendencia es muy diarreica, que ahí creo que no hay que decirlo porque todo el mundo lo da por hecho. Y luego, por supuesto, cuando el estreñimiento se empieza a sentar y empieza a ser algo frecuente y no algo puntual, por lo que hemos hecho antes, 2 semanas, 3, un mes, hay que plantearse algo está funcionando mal, ¿vale? Luego también podemos fijarnos en si las heces flotan o no. Normalmente cuando flotan y son pastosas, suele ser por un exceso de grasa, ¿vale? Ujú. Entonces, esa grasa se queda flotando, como cuando echamos aceite en agua, ¿En que se agua? queda flotando, y se suele ver pues esa parte como aceitosa. Pero muchas veces flotan porque hay exceso de gas, ¿vale? Entonces, suele ocurrir, pues, si hay más gases, hay más fermentación, pueden flotar esas heces por gas, que bueno, no es tan preocupante, pero nos indica que está bien esa fermentación. Em, y cuando hay moco en las heces, también nos puede llamar la atención de que ese moco nos está generando hay un poco de inflamación en el Ujú. intestino, ¿vale? Lo mismo, si es algo puntual, porque he tenido una gastroenteritis, me he cogido un virus y mis heces son más diarreicas y con moco, no pasa nada. Si es algo que se va alargando, Ujú. evidentemente sí, ¿vale? Y en cuanto al olor, ¿es un tema aleatorio? ¿A quién le toca olor más fuerte o tiene que ver con lo que ingerimos? Tiene que ver con las bacterias que tenemos, con los microorganismos que tenemos en el intestino y el gas que generan. Entonces, la gran mayoría de los gases, por ejemplo el metano que hemos hablado antes, no huele. Ujú. Pero hay otros gases como el indol, el escatol, que lo producen las bacterias proteolíticas, que son las que degradan proteína, sí que huele más a un olor a heces, ¿vale? O sea, sin más. Y luego tenemos las bacterias que reducen el azufre, que el azufre lo tenemos en muchos alimentos. Si las tenemos en exceso, van a generar gases azufrados, que son esos que huelen a huevo podrido. ¿Mm? Entonces, lo mismo, si es puntual, no pasa nada porque tenemos bacterias que degradan el azufre y a lo mejor si un día he comido pues un chuletón que tiene mucho azufre o huevo, puede Ajá. ser que genere más gases de este tipo. Pero si es algo que siempre es así, si siempre tus gases huelen a azufre, por ejemplo, ya nos está hablando de que hay un exceso de bacterias que reducen este azufre. ¿Vale? Entonces, lo ideal sería una combinación, dependiendo de lo que hayamos comido, con una mayor tendencia a que no huelan. Porque la gran mayoría, en una situación normal, no deberían oler. Bueno, y cada uno ya que sabe como autoevaluación me parece Mm. importante, ¿no? Que hagan un diagnóstico de, oye, hay algo que no está bien. Claro, sí. Sí, siempre huelen muy mal. No tienen que oler maravillosamente bien, pero no tienen que ser de este olor muy, muy fuerte, ¿no? Que te indica que algo está fallando dentro. eh, Está fallando. O Está- sea, Si lo si lo sospechas, es sospechas, porque es algo está verdad. fallando. Y Marta, cuando estamos autodiagnosticándonos, porque lo digo como autodiagnosticándonos porque es complejo, ¿no? Al final, irte al médico de cabecera, contarle tu vida, te lo quedas un poco ahí Sí, callado. En ese autodiagnóstico y hablando de gases, algo que también nos duele y duele mucho es el exceso de gases. claro. También igual, voy al médico porque ahí hay un dolor fuerte también cuando Es un cólico. es un cólico, cuando te doblas, como yo digo. Sí. ¿Qué hacemos también para evitar los gases? Y cuando tenemos gases, en lugar de coger medicación rápida, ¿qué alternativas tenemos para reducir esos Pues gases? una infusión de hinojo, una infusión de comino o incluso carbón activado que nos va a disolver ese gas.
Eso como en el momento de cólico. Y luego, evidentemente, hay que revisar qué está pasando ahí, qué está generando esa cantidad excesiva de gases, ¿vale? Está bien que cuando nos pasen estas cosas apuntemos qué hemos comido, porque eso Ujú. nos da información a los profesionales de qué puede estar pasando ahí, ¿no? Si ese día comiste legumbres, pues a lo mejor ya podemos imaginar, pero si ese día no has comido nada de fibra y has comido, yo qué sé, otra cosa, a lo mejor pues nos puede orientar para ver qué hay. Es que, Porque ¿de dónde puede venir? Es decir, hay alimentos, como dice mi abuela, que no como lechuga porque tiene muchos gases. claro, más que el alimento es cómo lo fermentan tus microorganismos, ¿vale? Entonces, los que son muy ricos en fibra son, dan mucha comida a esos microorganismos, entonces lo que te decía antes de la Ujú, fermentación, sí. si tenemos los adecuados, perfecto. Si no tenemos las suficientes bacterias que cortan esas fibras en trocitos, lo van a hacer otras y van a generar gases. Entonces, es normal que alimentos como la lechuga, el brócoli, la cebolla, el ajo, que son Ujú. buenísimos porque dan de comer a nuestra microbiota, si no tenemos la microbiota bien equilibrada, te sienten mal. ¿Vale? Te generen, pero porque no estamos digiriéndolos bien. Pero no es problema del alimento, es problema de nuestra microbiota. Entonces, vamos a poner el foco durante un tiempo, que es lo que te decía antes, a lo mejor vamos a tener que reducir estos alimentos mientras vamos mejorando la composición de la microbiota, pero en cuanto podamos tenemos que empezar a reintroducir esos alimentos en pequeñas cantidades para ir entrenando. ¿Vale? No sirve de nada que dejes de tomar lechuga, que dejes de tomar Ujú. brócoli, garbanzos. Hombre, luego hay intolerancias y luego hay situaciones en las que, o sea, si hagas lo que hagas, la lechuga te sienta fatal, bueno, pues hay otras alternativas. Pero más que empezar a retirar alimentos, que es como la tendencia de, Ujú. y de repente nos encontramos con personas que tienen unas dietas muy, muy limitadas, que eso no es solo a nivel nutricional, sino es a nivel social, a nivel de vida, Ujú. una dieta muy estricta y muy limitada es difícil de llevar y de compaginar y eso genera luego estrés, o sea, es un bucle del que es difícil luego salir. Entonces, que no tengamos esa tendencia a ir restringiendo alimentos continuamente. ¿La suplementación con magnesio tiene sentido para el estreñimiento? Sí, pero por dos vías, ¿vale? Entonces vamos a Ajá. aclarar bien. El magnesio es un mineral que necesitamos Ujú. y que lo necesitamos para más de 300 reacciones en el cuerpo. Y dependiendo, para cuando lo queramos suplementar, dependiendo a lo que venga unido, va a tener un efecto u otro. ¿Vale? El magnesio, que ahora mismo es muy deficitario en los alimentos porque las tierras cada vez son más pobres en magnesio, se necesita para poder hacerla, o sea, para defecar bien, correctamente. Entonces, un suplemento de magnesio unido, por ejemplo, a bisglicinato, que es de los que se absorbe bien, es decir, vamos a absorber muy bien ese magnesio, o sea, vamos a suplementar magnesio bien, Ujú. nos va a servir, ¿vale? Pero luego hay otros suplementos de magnesio que, unido, por ejemplo, al óxido de magnesio o al citrato Ujú. de magnesio, tienen más función laxante. Ah, amigo. O sea, no estás absorbiendo magnesio para ti, sino que ese magnesio va a servir como laxante en el intestino. Entonces, pues aquí podemos usarlo de dos maneras, ¿no? Como suplemento de magnesio 100% para que, oye, nos sirva aparte de para esto, para descansar mejor, para la musculatura, para lo que queramos. Pero luego hay otros como el óxido de magnesio que es, nos solemos fijar en esto, o sea, se puede ver bien, bueno, los ingredientes, Ujú. pero en el precio. Los magnesios que son muy baratos suelen ser óxidos de magnesio y su función es laxante y no estamos aprovechando esa parte de magnesio. ¿Vale? Entonces, claro, pues a mucha gente le va bien para el estreñimiento, pero por eso, porque está siendo un laxante. ¿Influye también la cantidad de vitamina D que tenemos en nuestra forma de relacionarnos con la expulsión de desechos? Sí, aunque no hay una cosa tan directa, pero es que la Ujú. vitamina D sirve para todo. O sea, necesitamos tener unos niveles de vitamina D altos todos y los tenemos todos bajísimos. Es decir, eh, entonces directamente a lo mejor no le encontramos una relación tan Ujú. estricta de, bueno, estás estreñido porque tienes tus niveles de vitamina D en sangre a 15. No, pero
siempre es recomendable y yo creo que para que todo funcione correctamente, parte de eso tiene que ser la vitamina D funcionando correctamente. Lo que no existe, cuando digo que no existe, Por eso no te lo es... digo, porque a mí me dijeron, esto parece colon irritable, y después leía como el colon irritable no existe. Y yo, bueno, Claro, cuando decimos no existe, no es que no exista. Evidentemente a ti ese día te dolía y tenías ujú, esos síntomas y la gente que tiene ese diagnóstico tiene todos esos síntomas. Pero ¿qué es el colon irritable? Es, te hemos hecho los protocolos que hay de digestivo a día de hoy y no tenías nada de eso y tienes una tendencia a variación hacia estreñimiento, diarrea o mixto. Colon irritable, diarrea, colon irritable tal. Es decir, es una alteración. ¿Qué hay detrás del colon irritable? Pues todo problema digestivo del que hemos hablado es colon irritable. O sea, siempre que haya, o sea, puede ser cualquiera de esas que hemos dicho de estreñimiento, cualquier persona con cualquiera de esas cosas ha podido ser diagnosticada con colon irritable. Una persona con un parásito que tiene diarreas puede ser diagnosticada con colon irritable. Entonces, no, cuando te diagnostiquen colon irritable, vale, vamos a buscar qué hay ahí dentro. Nada más que es que es tan nuevo, todos estos problemas digestivos funcionales no se han podido tratar hasta ahora, se han tratado los síntomas. Ahora que tenemos más posibilidades, podemos tirar atrás, buscar la causa, hacer más pruebas y encontrar lo que es y tratarlo desde la raíz. Pero antes no se podía. O sea, y cuando digo antes, digo hace 10 años. O sea, esto es muy, muy nuevo. Entonces, bueno, pues estamos en ese limbo de proceso de a lo mejor vas al médico y no te arreglan esta parte que es más funcional, ¿sabes? Más, bueno, pues aprende a vivir con ello. para aquellas personas que necesitan un poco de ayuda, que antes de llegar al laxante y que de normal o tienden al estreñimiento, pero estamos hablando ahora de ese de periodo de mantenimiento. ¿Tienes algún ritual por la mañana, algún ritual antes de ir al baño, algún ritual que nos ayude en este mantenimiento o a conectarnos un poco más con nuestro sistema digestivo y ayudarle a hacer su labor? No hay un ritual tal cual, pero sí que invito a que cada uno cree su ritual. Es decir, al final tu cuerpo ya detecta cuando, yo qué sé, te pones el pijama que llega la hora de dormir, ¿no? Ujú. Pues que hagas una serie de actos que sean previos a querer o sea, ir al baño, ¿no? Pues por la mañana, que es el momento en el que mejor está el cuerpo, te levantas, haces algo de movimiento, pues te tomas una infusión. Yo siempre digo este porque es el que se me pero luego es verdad que luego esto hay que adaptarlo, porque hay gente que me dirá, mira, me levanto a las 6 de la mañana y corro al trabajo. Pues tú tendrás que crearte otro en otro momento, ¿no? Ir al baño, o sea, que tu cuerpo ya detecte que cuando estás haciendo movimientos ya es para esto, te tomas tu infusión, es para eso. O sea, como hacer diferentes actividades previas antes de ir al baño. Y luego, por supuesto, no hemos hablado de lo importante que es en el momento de ir al baño, no sentarnos en el baño ahí a ver qué ocurre, la postura, elevar esos pies, porque claro, lo que decíamos antes de los váteres, muy cómodos, nos sentamos, pero nos deja el ángulo a 90 grados y eso no favorece que el recto, o sea, la posición del recto para evacuar. Entonces, por una cajita de zapatos en el baño, bueno, existen taburetes. Sí, lo vi porque hicimos una entrevista era una fisio, especialista también en tema hormonal femenino, y entonces yo no conocía esos taburetes. Y fui preparando la entrevista, me metí a ver sus taburetes porque lo nombraba en su libro y descubrí que tenía 50.000 reseñas en Amazon, un taburete. Y yo dije, ¿Eh? espérate, me he perdido algo. Hay gente que necesita ayuda y son muchos porque esos son los que han dejado reseñas. Pero Imagínate. ¿cuántos taburetes para ir Sí, al baño ha vendido este proveedor que se ha forrado? sí, Pero ¿cuánta gente tiene problemas de estreñimiento? totalmente. Yo lo miré hace años, dije, voy a inventar un taburete y me metí, ya está inventado. Dije, he llegado tarde al negocio. Sí. Sí, además es un taburete que además tiene el huequito para meterlo Ujú. en el o sea, esto sí que nos queremos comprar un taburete, pero si no, ya te digo, con elevar un poquito las piernas unos 20 centímetros para generar ese ángulo, va a favorecer. Y es que mejora mucho, es un gesto que parece una tontería, pero ayuda a ir al baño. Entonces, pues todo esto que hacemos previo, en preparación y todo esto es fundamental. Yo creo que hemos dado clave, o sea, hemos tocado un poco el sistema digestivo de manera superflua, no es una masterclass Claro. del sistema digestivo, pero sí, Marta, hoy quería tenerte aquí para mm, no normalizar el dolor
en cualquiera de las partes del sistema digestivo, porque como es tan habitual, parece que es habitual. Sí. Entonces, como me duele la boca del estómago, me duele aquí, o sea, me duele la tripa. Y necesitaba entender un poco qué me duele cuando me duele la tripa, qué me duele y qué está pasando si no es en mi estómago, si no es en mi intestino. Hay muchísimas patologías, por supuesto, solo hemos tocado Sí. las más habituales, pero por lo menos ya sabemos que cuando me duele la tripa hay que empezar a ser más específicos. Exacto, hay que buscar ayuda y sobre todo eso, no normalizar y que hay más allá de seguramente lo que está haciendo mucha gente. Pues muchas gracias, Marta, ti. por traernos información y por darnos también, ¿cómo diría yo? Quitarnos un esparadrapo, una venda, pero más de voz, porque, oye, hay que hablar hay veces de las cacas. Solo se habla con muy amigas. Yo digo que si llegas a hablar de estreñimiento, no voy al baño, ay Dios, con amigas, esas son amigas de verdad. Porque yo solo hablo con muy amigas cuando tengo problemas para ir al baño. Y hay que Sí. normalizarlo, Yo porque es creo que cada verdad vez más. que duele. Sí, Duele. sí. Pues Muchas gracias a gracias. ti. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. Gracias por ver, por escuchar y por ser parte del grupo de personas que busca respuestas y herramientas para vivir una vida con sentido. Y si te ha gustado este episodio, quiero invitarte a dar un paso más. Únete a nuestra comunidad privada en WhatsApp. Allí compartimos contenido exclusivo, sorteamos libros de nuestros invitados, puedes proponer preguntas para las entrevistas, sugerir a quién te gustaría que invitáramos al podcast e incluso recibir invitaciones para venir al estudio a asistir a algunas grabaciones. Además, también accedes a promociones especiales y oportunidades que solo compartiremos con las personas que formen parte de esta comunidad. Únete ahora escaneando el QR en pantalla, haciendo clic en el enlace de la descripción. Muchas gracias de nuevo y espero verte dentro de la comunidad.